Entonces, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos por aquí nuevamente esperando para que todos se conecten ahorita que les empiece a llegar las notificaciones. Y bueno, pues aquí está Ricardo Esparza, está Julio Gaitán. ¿Qué tal, Ricardo, de Zapopan, Jalisco? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí listo. Eso, y acá Julio desde Houston, Texas. ¿Cómo está todo, Julio? Muy bien, un saludo y aquí con toda la actitud, ¿no? Para hablar uno de los temas pues, que están ahorita más calientes, ¿no? Que es esto de extraterrestres, de ovnis, y pues a ver qué sale. Así es. Dice, durante los años, digamos, desde mediados del siglo XX, ¿no? Los años 40, 50 hasta los 80 casi, casi, este, a las personas que hablaban de estos temas, decían, no, este está loco, ¿verdad? O cree en puros cuentos, y ahora resulta que todo el mundo cree, ¿no? Entonces, como que depende de lo que diga la radio y la televisión, es lo que reacciona la gente de manera general, ¿no? Pero bueno, Es que lo que pasa es que hay un boom sí, ahorita por causa de que el gobierno del país más influyente de todo el mundo, que es el Estados Unidos, han estado tratando, ¿no? Ya de empezar a desclasificar mucha de esta información, que claro que nada más nos traen ahí como a medios chiles, ¿no? Ahí nos van dando de sí, poquito en poquito y cada vez ah, de poco a poco se va abriendo más la información, y esto es algo que pues mucha gente ha estado esperando, ¿no? Ahí tenemos el caso de Maussan, que este señor tiene toda la vida investigando este fenómeno, y que todo el tiempo pues se le juzgaba hasta de loco, ¿no? Y que a la mejor hora que se descubra o que se desclasifique toda esta información, es donde va a poder pues poner esa sonrisa en su cara, ¿no? De decirle a todo el mundo que trató de descreditar por tanto tiempo, decirles, mira, ahí está, lo que les decía desde hace tantos años, ahí está, y les tomó tanto tiempo para comprenderlo. y en el caso de Jaime Maussan, por un lado, la gente dice, no, eso no es cierto y esa momia es falsa, pero nadie le acepta el reto de que, bueno, entonces hazle análisis, ¿no? Para que me digas que estoy mal. Entonces, pues ahí está. No Ahí- pueden probar que es real. Maussan, o sea, con toda la investigación que han hecho, que ha habido mucho dinero de por medio, porque todo este trabajo de investigación no es barato. Él tiene más pruebas de que es real, de las pruebas que tienen de que no lo es. Y pues nadie quiere poner el dinero. Maussan está respaldado por la empresa Gaia, que sabemos que ahí o sea, son influyentes, tienen sí. mucho poder económico, y de ahí es donde están saliendo las cosas. Y no pienso que estas personas estén poniendo tanto dinero en algo que no es. O sea, si están metiéndole el billete, es porque saben que algo de cierto tiene esto. Eso sí. Dices, por un lado, algo debe de tener de cierto y por otro lado, pues son temas que le interesan a la gente, ¿no? Desde siempre y de que jalan atención, jalan atención. Si antes no jalaban tanto, pues era porque no lo transmitían, ¿no? O no daban oportunidad de hablar de estos temas, de manera seria, digamos, ¿no? Sin querer, no porque hayamos escogido este tema, pero a principios de la semana por ahí me encontré un canal, ¿no? De esos del recuerdo, donde estaban hablando de la famosa serie de los archivos X, ¿no? Los X-Files, con el agente Mulder y la agente Scully, Scully. ¿no? Y dijeron que, claro, antes de esa serie ya había habido series documentales, ¿no? Ya estaba Maussan, como dice Julio, ya estaba otro montón de gente. Pero como hasta que llegó esa serie y que la vio un público amplio, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, la gente empezó un poquito más a creer, ¿no? De hecho, el título de esa serie era I want to believe, ¿no? Por un lado quiero creer, y por otro lado traían el lema de
the truth is out there, ¿no? La verdad está allá afuera. Entonces, pues sí, sí ayuda, pues, a que se vean esos temas para que la gente empiece a pensarlo, ¿no? Y bueno, pues aprovechando aquí antes de pasarle el micrófono a Ricardo para que él nos va a decir desde dónde vamos a empezar, por acá está conectada Nancy Bracho. Dice, buenas noches, juventudes, por acá observándolos, gracias y un abrazo a todos. Ah, pues les regresamos el abrazo a Nancy, ¿verdad? Tres, como los mosqueteros, ¿verdad? Todos para una ahí, una para todos. Y un abrazo allá en Venezuela, ¿verdad? Si no me equivoco, Julio. Sí, Pues está en Venezuela, Nancy. así es. Y pues Un lo que saludo. también, adelante. Entonces, pues adelante, Ricardo. ¿Tú desde dónde quieres que platiquemos? ¿Desde cuándo? Desde, pues, ¿dónde será bueno? Desde la prehistoria, si quieren. Ah, bueno, sale. Viene. Sí, lo que pasa es que el tema, o sea, este fenómeno, pues al final de cuentas es muy antiguo, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo en la parte de las pinturas rupestres, en algunas regiones, por ejemplo en Argelia o en África y en América también. Ujú, Europa no se diga. Entonces sí hay mucha evidencia, incluso en las pinturas, ya en la parte del Renacimiento, también había muchas pinturas ahí que tenían alusiones a objetos voladores o a figuras ahí extrañas que no se sabía por qué las habían puesto el pintor, pero bueno, en algún momento las debió de haber observado en el cielo y pues las plasmó. Pero ya en la parte rupestre que nos remonta a esta parte prehistórica, pues sí hay muchas cuevas donde se han encontrado estos dibujos o estas representaciones de seres extraterrestres, eh, debido a que pues no son figuras propiamente humanas, sino humanoides, algunos más pequeños o algunos más grandes que los dibujos de las que serían personas de ese momento, o de figuras de ese momento, y además unas especies de naves, ¿no? Hay medias extrañas. Y como ejemplo así muy famoso de estas pinturas está el Val Camonica, que está en Italia, y muestra unas figuras en sus cascos y digo, unas figuras que aparecen con cascos y trajes espaciales, ¿no? Aparentemente. ujú, Y en Argelia también hay pinturas rupestres que datan de hace unos 8000 años, ¿no? Aproximadamente. Y algunas de estas imágenes también tienen figuras humanoides con cabezas pues, redondas y grandes, obviamente fuera de lo que es lo común, y que de alguna manera se lleva a especular que son visitantes fuera del planeta, ¿no? Que no serían de este mundo. Y bueno, ahí se plasman. También hay algunas estatuillas y artefactos que se han encontrado, por ejemplo, aquí en Acámbaro, que también tiene ahí sus dudas, pero que finalmente las han mostrado como parte de la parte del turismo, pero que ujú. también hay donde se interpreta de alguna manera que existieron los dinosaurios con otro tipo de seres, ¿no? Entonces ahí deja esa parte ahí muy a la especulación, a la duda de si existieron o coexistieron, mejor dicho, de estas criaturas con estos humanos y que si estas criaturas, mejor dicho, si estos humanos aparentemente pues son visitantes o son de aquí mismo, ¿no? Todavía no se sabe porque pues no se ha hecho también el estudio apropiado para la investigación. Y también hay unas figuras que se les llama dogu en Ujú, Japón, en el periodo Homon, alrededor de los 14,000 al 4,000 antes de Cristo. O sea, tienen una antigüedad bastante amplia y representaban también unos humanoides con unas características ahí medias extrañas que aparentemente usaban un traje espacial, de los que nosotros conocemos como trajes espaciales, o bueno, se podría comparar con algo así, o de plano con un ser extraterrestre de los que también tenemos unas figuras muy características, ¿no? Que son los que después se catalogan como grises o como, este, ¿qué otro nombre tiene? Pues prácticamente grises. Entonces, bueno, eso pasa en la parte de lo que es la prehistoria, ¿no? Ya en ujú, la parte más del Renacimiento, para irnos un poquito más hacia la actualidad, pues ujú. también existen ese tipo de alegorías, esos fenómenos celestes que se representaban en las pinturas. Y obviamente en el cuadro de lo que es la Madonna con San Giovanni en el siglo XV, pues ahí Filippo Lippi, que era el que, el que observaba estos objetos aparentemente en el cielo,
detrás de la Virgen María, ahí se interpretó un objeto. Entonces ahí aparece como una especie de ovni, y creemos que es un ovni porque pues no existiría una figura de ese tipo en un cielo de aquella época, y tan semejante a lo que es el platillo volador, ¿no? O en la figura esta. Entonces por ahí aparece esa imagen en un cielo donde se atribuye pues que puede ser un visitante extraterrestre, ¿no? Y luego está otra pintura que es el Triunfo de Laverano del siglo XVI de Bonaventura Salimbeni, donde también aparece una esfera con antenas, que también es muy, muy conocida y que algunos han comparado con un satélite artificial o una nave espacial. Obviamente en ese tiempo pues no, ninguno de los dos conceptos existía para las personas de esa época, ¿no? Y la Anunciación con San Emidius en 1486 de Carlo Crivelli, otro pintor, se observa un rayo de luz que desciende del cielo, lo que algunas personas han interpretado como un haz de luz proveniente de una nave extraterrestre, ¿no? Así como cuando lo van a abducir. Entonces ese tipo de fenómenos que también, pues digo, en aquel momento pues era como la parte renacentista, impresionista tal vez, pero que ya en la actualidad y muchos años antes, a partir de los 80s, 70s, 80s, empiezan a darle ese tipo de connotación o de explicación, ¿no? Entonces sí hay muchas, por ahí hay muchas explicaciones que podrían aplicarse y muchos ejemplos también. Y luego también hay otras en 1561, en Nuremberg, en Alemania, había un registro se registró un evento, ¿no? Esto ya es como una parte de la crónica histórica de los registros, donde un fenómeno celestial de Nuremberg, los habitantes informaron que habían visto una esfera con cruces y tubos en el cielo. O sea, así lo vieron ellos, ¿no? Entonces lo describieron que era una esfera, que tenía unas cruces y que había unos tubos. Y bueno, y que parecía que estaban en combate, así como que había una guerra ahí en el cielo, ¿no? Y este evento pues se documentó, se hizo incluso como un panfleto de la época y se consideraba así como el avistamiento ovni masivo de aquel momento, ¿no? También en 1566, en Basilia, en Suiza, también ocurre un fenómeno similar donde se reportaron esferas negras en el cielo. Había también eventos de ese tipo como masivo, y también fue documentado y fue ilustrado también en un librillo o panfleto. Y bueno, esas épocas ahí pues se marcaron de esa manera, ¿no? Y por eso hay ese tipo de evidencia. Entonces, pues cabe destacar que, pues bueno, tanto las referencias prehistóricas como renacentistas, pues ya son más como interpretaciones, ¿no? Más subjetivas, pero que finalmente ahí están. Y en algunos casos se suele atribuir a fenómenos o simbolismos, mejor dicho, religiosos, mitológicos o fenómenos naturales, como los meteoritos, los eclipses o las auroras boreales, que podrían ser la explicación que les pudieran dar ahora, pero obviamente los entusiastas de los fenómenos ovni pues están seguros pues que son evidencias, ¿no? Que son evidencias de ese fenómeno y que obviamente se han presentado durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces pues ahí se mantiene esa parte. No sé ustedes cómo la ven ahí como primera entrada. Muy bien, pues ya nos diste un panorama amplio desde la prehistoria. Yo por acá estaba leyendo, a lo mejor unos son más antiguos, ¿no? Pero desde hace como 17,000 años para acá, había, como decía Ricardo, pinturas rupestres. Entonces, las personas que vivieron en muchas partes del mundo, desde hace 17,000 o antes hasta hace unos 10,000 años, pues hay petroglifos, hay pinturas rupestres de diferentes culturas que pintaron algo que no eran ellos, o sea, que no eran humanos, y a lo mejor de ese algo se desprenden todas las religiones del mundo, ¿no? Ahorita le pasamos el micrófono a Julio, porque no solo la religión cristiana o católica, todas las demás también, de la India, los egipcios, los mayas, ¿no? Dicen que vinieron seres, del cielo, y que de alguna manera
o crearon a la humanidad, o en algunos casos les enseñaron el idioma, sembrar, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues hay mucha relación entre la espiritualidad, la religión y el origen de las religiones con los ovnis, ¿no? De ahí es donde la gente dice, ah, caray, ¿a poco los ovnis son el origen de las religiones? Pues parece que sí. ¿Tú qué dices, Julio, o qué quieres agregar? Adelante. Sí, primeramente lo más antiguo, ¿no? Que son estas pinturas rupestres o petrograbados que se encuentran en vastas regiones de todo el planeta, ¿no? Ahí hay una controversia, que hay muchas personas que ellos afirman que estas pinturas de estos seres que se veían significativamente diferentes a los humanos, es como que ellos sabían pintarse a ellos mismos, pero sabían pintar algo que era diferente a ellos, ¿no? Mucho de esto se lo atribuyen al consumo de plantas alucinógenas, en su mayoría al tipo de cactus, que es el San Pedro, que en otras regiones encuentras el peyote, y así, ¿no? Así te vas. Que era algo que sí hay evidencia arqueológica que sí usaban, pero no era que a lo que yo puedo ver, que se imaginaban cosas que no eran. O sea, todo el ambiente que estaba ahí graficado tenía o sea, una lógica, ¿no? Lo que resulta ilógico a la manera que muchos arqueólogos piensan, o personas que se dedican a investigar estos tipos de grabados antiguos, es que cómo de estar todo en una armonía y todo el paisaje y toda la pintura está bien, de repente de la nada se te ocurre pintar a un mono extraño con características diferentes, remarcándolo por encima de los humanos y animales. Sí, Entonces ahí podemos ver eso. Uh, por parte de estudios que yo he hecho, hay una similitud en lo que es el Norteamérica, Sudamérica, específicamente en las partes sur de Argentina, como es el Valle de la Luna o partes cercanas a ese lugar, y tienen una relación con lo que es, con lo que viene a ser Australia, que en Australia existen los mismos tipos de petroglifos o pinturas rupestres idénticas a las que se encuentran en Sudamérica y las mismas que se encuentran en Norteamérica. Entonces ahí hay se puede ver que hubo un lazo entre esas personas, ¿no? Es como sí, si hubieran sido las mismas personas, o que ese conocimiento se haya ido llevando, o la que yo creo más lógica es que todos hayan visto lo mismo en esas tres diferentes partes, porque todo más o menos está datado al mismo tiempo. Entonces sí. ahí está hablando de lo más antiguo. La segunda parte que quiero compartir es que en el libro más conocido en todo el mundo, que puede ser, puedes refutarlo o puedes aprobarlo, pero lo conoces, que es la Biblia. Ahí tenemos también lo que es el Viejo Testamento. Tenemos una historia o unas historias que o todo está basado en un contacto extraterrestre, Ujú. ¿verdad? Lo que más podemos conocer fueron aquellos libros de von Däniken, que él hablaba del carruaje de los dioses. Joseph Bloombridge, él también hizo que fue un ingeniero de la NASA, que ya después de jubilarse y pasar el tiempo que tienes que pasar callado, empezó a escribir libros, ¿verdad? Y que él también tiene un libro en donde, de acuerdo al relato de Ezequiel, de cuando se aparece esta gloria de Dios y que tenía ojos por donde quiera y todo eso,
este ingeniero espacial crea, basado en ese relato, crea un prototipo de la nave que en realidad pudo haber visto Ezequiel. Entonces, esto es algo muy antiguo que hasta pudiera ser el principio de la humanidad aquí en la Tierra, que hay muchas teorías que dicen que los mismos extraterrestres nos plantaron aquí sobre la Tierra. Entonces hay muchas cosas que se pueden ver, que pues no todo va a ser correcto, no todo va a ser real, sino que son teorías que se pueden por ahí analizar, ¿no? Y cada quien que se quede con lo que le guste. Así es, ahorita que dijiste, mira, retomando de lo antiguo de Ricardo y algo de lo nuevo que tú platicaste ahorita, como les decía, si nosotros hacemos una liga, ¿no? De todas las religiones, todos dicen que vinieron seres del cielo, llamémosle dioses, y que unos dicen que nos crearon, otros que nos modificaron, ¿no? Y otros que vinieron casi casi a tenernos como rebaño, ¿no? Aquí controlados. Entonces, desde un lado hasta el otro espectro, unos incluso por ahí mencionaron las abducciones. En esas abducciones, a algunas personas las han curado de enfermedades que tienen y otras, por el contrario, ¿no? Las han marcado y les han metido chips como hacemos nosotros con los animales para ver dónde andan y cómo se comportan. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Y antes de seguir comentando, una amiga que probablemente esté conectada, saludos a Mayela, me dijo que el día de hoy había mucho revuelo por ahí en internet, en los canales, que porque hoy hay una como media alineación, creo que de 5 planetas. Entonces, todavía no, pero terminando aquí nosotros de la charla, agarren sus telescopios y sus gemelos y apunten para el cielo, porque parece que yo desde ayer le dije a mi hija, mira, por allá anda un planeta porque estaba uno muy brillante, ¿no? Que a simple vista no sé si sea uno o dos, ¿no? Que coinciden en la línea, digamos, y pues se ve como si fuera uno más brillante. Entonces parece ser que hay una alineación, creo que como de 5 planetas. Si alguien quiere mencionar más o tiene información, pues adelante, ¿no? Entonces, pues sigue Ricardo. ¿Sigo? Bueno, pues Sí. sí, se supone que ya está la alineación en curso. De hecho, yo hace como a las 7 que ya estaba oscuro salí a ver y sí, obviamente la más brillante es Venus y es como la primera que se nota, ¿no? Está alineado con la Luna, Venus y luego está Marte, Mercurio y no sé quién más. Pero bueno, los que se aprecian así a simple vista es hasta Mercurio, Supuestamente es una alineación de 7 planetas, 7 planetas. Ajá. pero más que eso, de la alineación son títulos que ponen por ahí para llamar Sí. la atención. Lo que en realidad está sucediendo es que estos 7 planetas, más aparte de la Tierra, o sea, es como todo el sistema solar en sí está cargado a un lado del Sol, viéndolo desde los horizontes Ujú, en el cosmos. Entonces, todos los planetas están cargados. No están ujú, siendo, no está sucediendo una alineación porque no están todos en línea, sino ujú, esto se conoce más, es como un desfile, porque en la noche, desde el atardecer, puedes ver a los 7 planetas que están considerados que en el sistema solar, los puedes ver a todos porque todos están del mismo lado. ujú. Entonces, ahorita podemos ver a Mercurio, podemos ver a Venus, a Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Todos están al mismo lado De- de los puntos cardinales cósmicos, ¿verdad? Están cargados todos. Por decir, para mí, yo los veo en déjame ver, en el oeste, suroeste. Ahí es donde yo, volteando para allá, ahí es donde están cargados.
Entonces cada quien, dependiendo en su ubicación, los puede ver en diferentes puntos, pero los puede ver a todos en donde mismo. Sí, yo acá donde andamos, Ricardo y yo, es en el noroeste. O sea, tu suroeste es nuestro noroeste. Acá, en el norte, un poquito, moviéndonos. Para los que están acá en Jalisco, o más en Guadalajara, ¿no? En la zona metropolitana, hagan de cuenta que voltean al norte, pero luego se mueven así como al poniente, donde se mete el sol, y por ahí, entre esos dos lugares, por ahí van a empezar a ver las luces que ahorita han de estar a todo lo que dan, pero seguramente al rato, pues más interesante, ¿no? Bueno, ahora, ahí les van dos preguntas, ¿no? Para que se ponga más buena la cosa. Primero, si los extraterrestres, pues fíjense, parece muy obvio, pero no es tanto. ¿Los extraterrestres, conducen los ovnis o no? Y aunque el nombre es extraterrestre, que te está diciendo que está más allá de la Tierra, ¿no? Pero los extraterrestres vienen de otro planeta, vienen de adentro del planeta Tierra, o vienen de otra dimensión, o vienen de otro lado. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que de todas partes, bien. Es que tiene mucho sentido, ¿no? Para empezar, ¿quién le puso extraterrestre? Ajá. Si es extraterrestre, quiere decir que es parte de una tierra extra que está en la Tierra, ¿no? O sea, una zona extra, que es Sí. como lo que ya hemos hablado, ¿no? La Antártida o la Antártida, donde hay un territorio que supuestamente no ha sido explorado y que más allá existen otros continentes, ¿no? Entonces, pudiera ser que de esa zona, que está prohibido volar y que está prohibido muchas cosas, pues por ahí puede que estén saliendo, ¿no? También está la tierra hueca, ¿no? La teoría de la tierra hueca. Entonces, puede ser que también abajo de la tierra, que ya hemos visto naves que entran a los volcanes, naves que entran al mar, o sea, hay muchas evidencias ya grabadas de esos fenómenos, ¿no? Donde salen o entran a un volcán y donde salen y entran al mar o a una laguna o algo así. Entonces, sí hay muchas evidencias ya que pueden permitir, incluso lo que mencionabas, también hay como vórtex o portales o cuestiones que se generan en el cielo donde empiezan a salir lucecitas, ¿no? Entonces también es otra dimensión o un tema de un gusano que se generó para cruzar más rápido de un punto a otro. Y bueno, está también esa teoría, ¿no? O la misma tecnología que de los mismos países están generando y que de repente pues se andan confundiendo como con extraterrestres cuando andan haciendo sus pruebas, ¿no? De sus prototipos. Entonces sí hay mucho para, para pensar y decir, bueno, pudiera ser por aquí, ¿no? Pero bueno, entre, entre los orígenes de esta parte de la vida extraterrestre, pues también está lo que estaba ya mencionando, del otro planeta, donde pues se sugiere que hay otras civilizaciones. Obviamente no seremos los únicos en este sistema solar, porque en teoría hay otros sistemas, hay otras galaxias, hay universos, ¿no? Entonces la probabilidad se vuelve infinita de que haya vida inteligente, mucho más inteligente que la nuestra, por supuesto, y también me imagino que de los otros también, en otros lugares. Y bueno, lo que mencionaba, en la parte interior de la Tierra, como está la parte de la Tierra hueca, también ciudades subterráneas como la de Agartha, pudieran ser también ahí, incluso en el mar, ¿no? En el mar también hay ciudades que se supone que existen muy en la profundidad, y ahí pues también hay otro tipo de figuras de seres que la habitan y la dominan. Entonces hablaba de la otra dimensión con la hipótesis de que los ovnis y sus tripulantes pudieran ser entidades interdimensionales y capaces de moverse en realidades paralelas, ¿no? Incluso, porque también esa es otra, la teoría de cuerdas, ¿no? Donde en teoría pues todo coexiste en un mismo tiempo-espacio, pero más bien todos existimos aquí, pero en diferentes
proporciones, ¿no? Entonces hay dimensiones desconocidas para la ciencia humana todavía. Y la otra, pues bueno, el gobierno, ¿no? El gobierno siempre está involucrado en esto, tan así que ha hecho políticas exoespaciales. Entonces, dices, bueno, ¿para qué tener una política exoespacial? En teoría, pues para todo lo que se está moviendo de satélites y todo eso, pero también ya si vemos un poquito la política, te das cuenta que es como para la convivencia entre seres que no viven en este planeta, y dices, pero ¿cuáles seres, no? Si es que se supone que no existen. Entonces sí es curioso esa otra parte, ¿no? Entonces ya ahí genera otro tipo de teorías como la conspiranoica o conspirativas que, bueno, también se empiezan a difundir por los gobiernos, especialmente por el vecino del norte, y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? La tecnología avanzada que ocultan los países también, porque pues también ellos están generando tecnología, hemos visto últimamente muchos avances, China que nos ha sorprendido con sus vehículos ya voladores, como una especie de drones gigantes, y bueno, ahí se va avanzando pues en ese tipo, ¿no? de fenómenos. Y bueno, también pues ya hemos visto casos como los de Roswell, ¿no? Que son los más conocidos en 1947, ahí en Nuevo México, donde se supone se estrelló una nave que era un objeto no identificado y que el ejército pues luego se fue a levantar el siniestro y ya pues dijo, ¿saben qué? Pues eso no era un objeto no identificado, era un globo meteorológico, no pasa nada. Pero pues obviamente se cree que sí fue una nave, incluso hay ya muchas imágenes y personas que han dicho pues que sí era una nave que estaba tripulada y que incluso había cuerpos de alienígenas, que incluso por ahí había uno vivo todavía y que lo estaban casi como torturando para que confesara que andaba haciendo, pero pues bueno, ya esas son otras cosas. También en Washington pues ha habido mucho avistamiento, como en todo el mundo, nada más que bueno, los casos más relevantes pues han sido ahí, por eso todo lo que sucede en las películas pues sucede en Estados Unidos. Y bueno, en 1952 pues también hubo ahí varios avistamientos, los radares detectaron mucha actividad y se empezó a mover la Fuerza Aérea, pero pues nunca se dio una explicación realmente concluyente de qué fue lo que sucedió, ¿no? A pesar de que hubo un movimiento muy, muy grande, muy parecido a lo que pasó en la Florida hace poco, que se supone que hubo algo, pero pues no se explicaron qué, y hubo mucho movimiento de la policía, de muchas cosas, pero pues bueno, al final quitaron todos los videos que subieron, o sea, eliminaron todas las evidencias, ¿no? También hay otro incidente en Rendlesham Forest, algo así, que es como el Roswell británico. Y también ahí varios militares afirmaron ver luces extrañas, naves en un bosque cerca de una base aérea de Inglaterra. Y en Phoenix Light, el caso de Phoenix, también en 1997, donde miles de personas en Arizona reportaron ver una formación de luces en forma de V en el cielo, aunque se atribuyó a ejercicios militares, cuyos testigos, bueno, siguen insistiendo en que fue algo inexplicable y que no podía haber sido coordinado en aquellos momentos, pues no había drones ni nada de eso, entonces que era mucho más complejo creer que fuera un ejercicio militar. Entonces, bueno, pues ahí hay algunos casos conocidos, relevantes, y luego también están los de los famosos cultivos, ¿no? Donde generaban formas y se empezaban a comunicar con símbolos y había mucha comunicación de ese tipo, donde después se grabaron que eran unas esferas que andaban haciendo ese movimiento, donde las esferas tampoco tienen una explicación de cómo y por qué y para qué. Y obviamente pues no se ve que sean objetos que puedan estar tripulados. Entonces también es interesante que algunas naves, algunas cosas son muy, muy evidentes por su tamaño que pudieran estar tripuladas y otras pues que pueden ser que estén en modo automático o ya tengan ahí una ruta trazada, configurada para simplemente estar monitoreando, estar haciendo ahora sí que un rastreo aquí de la Tierra o un mapeo o simplemente una vigilancia, ¿no? Entonces,
últimamente pues hay mucho caso, pero bueno, ahí me quedo con eso para dar también oportunidad de que participen en este tema. Y bueno, antes de que se arranque Julio, que ya está preparado, hace rato, Julio habló de la gloria de Dios, ¿no? Y si ustedes buscan por ahí en muchos videos en internet, como Mauro Biglino, creo que se apellida, ¿no? Dicen que donde en el Antiguo Testamento, en la Biblia, cuando se habla de la gloria de Dios, normalmente es una nave, o sea, es el carruaje o la nave de Yahvé, ¿no? Entonces no es la gloria de Dios como la entendemos en misa, ¿no? El poder de Dios, sino es en lo que se transporta Yahvé y que luego se baja y que sube gente, ¿no? Y todo. Entonces, ¿a qué voy si ya lo dijo Julio? En el fondo que tiene Ricardo, aprovechando, por ahí se ve un cielo muy estrellado, ¿no? De ser la Vía Láctea, y a la derecha, por ahí se ve como un meteorito o un cometa, ¿no? Que va bajando. En los mayas y las culturas que le siguieron, hasta llegar a los mexicas, Cuculcán, que después fue Quetzalcóatl, se le reconoce, y ya lo ha mencionado Julio en otros videos, como dos cosas diferentes. Por un lado, fue una persona física, ¿sí? Que en algún momento ayudó a la gente, digamos que como un buen rey, y que se fue y dijo que iba a volver, supuestamente, ¿verdad? Pero no dijo cuándo. Y por otro lado, lo ubican como un dios, pero algunas personas piensan que ese dios realmente también era una nave. ¿Por qué? Digo, es una posibilidad, ¿no? No digo que tenga la verdad, porque ¿cómo le explicas a una persona que no ha visto ni helicópteros ni aviones? ¿Cómo le explicas una nave? Pero si esa nave, como en el fondo de Ricardo, viene y al contacto con el aire, pues deja la estela, ¿no? De la velocidad, ¿qué ves ahí arriba? Pues ves una línea, ¿no? Y si esa línea se mueve todavía como culebreando, vamos a decirlo así, pues es la serpiente que vuela, es Quetzalcóatl, es Cuculcán, ¿no? Entonces quería mencionarlo. Así, adelante, Julio. Ok. Ah. Sí, estoy jugando aquí con el micrófono. Sí, lo que pasa en las culturas antiguas, ah, mencionabas anteriormente también que dioses, ¿verdad? Muchas de estos que consideramos dioses, en realidad son fuerzas cósmicas que las culturas personificaban y hacían historias alegóricas que te llevaban al conocimiento de esa fuerza cósmica, ya fuese un planeta, ya fuese otra cosa, porque yo todo el tiempo he dicho, antes de tener televisión, tener internet, si yo estuviera en ese tiempo, para mí lo más importante sería mirar al cielo, y por eso están todas las historias, ¿no? Que el cazador de Orión persigue a las 7 hermanas. ¿Por qué? Porque en el cielo, desde la parte que ellos lo veían, iban las 7 hermanas que son las Pléyades, y el cazador, que es Orión, pues venía detrás de ellas. Entonces ellos hacían historias y no, es que su padre las mandó porque el cazador las iba siguiendo y todo eso. Entonces muchos de esos dioses son mitologías, son historias de cómo conocer el cielo, porque sabemos que ellos en todo se basaban al cosmos. Veían el cielo, las constelaciones, las estrellas como algo divino, y querían hacer la conexión entre lo divino y lo material, ¿no? Que vendría a ser en donde estamos nosotros. Entonces todo el tiempo ya fuese que personificaban esas fuerzas para que poder enseñarlo. Uh, en otras ocasiones hacían templos, lo podemos ver en el templo de Chichen Itza, en donde en el equinoccio de verano
y el equinoccio de otoño es donde baja la serpiente emplumada, ¿no? Ahí entre las escaleras. Entonces ellos se basaban todo a lo de arriba. Si leemos la historia o mitologías de los toltecas o de cualquier otra cultura antigua, vemos que tenían diferentes capas de cielos, en donde, por decir, Quetzalcóatl vivía en el 9º cielo, y después de él tenían cielos diferentes, de diferentes dioses, y que pues la mayoría de las personas, no es que eran extraterrestres, pero más bien era la forma de personificar. En el otro lado, también hubo contacto con muchas de estas tribus ancestrales, desde lo que estábamos hablando de 17,000 años atrás o más, en donde desde que el hombre tuvo la curiosidad. No la curiosidad, pero más bien el entendimiento de las cosas, fue cuando se empezaron a manifestar. Y otra cosa que es bien importante, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar, investigar, es que hay dos fuerzas que son contrarias de ya sea entidades tanto espirituales como físicas, y que se encuentran en los dos extremos, ¿no? Que hay uno que se considera que son los que ayudaron a las tribus antiguas, que trajeron el conocimiento de cómo hacer varias cosas, la cultura, varios conocimientos. Pero por el otro lado también hay otro tipo de visitantes o invasores que provienen de otra parte, y que a estos son los que se les adjudica todo lo malo, ¿no? Y que, de acuerdo a la interpretación de muchas personas, son los que invadieron este planeta, y que podemos ver que son los que están por el frente manejando los gobiernos. Que hay historias desde hace alrededor de 432,000 años, que son las historias tanto Anunnakis de allá del pueblo de Sumeria, y que también se enlaza con lo que es la historia de los faraones y de los de Egipto, ¿no? Que hay la historia de estos reinados o de estos faraones se parte en dos. Se cuenta el periodo cuando los dioses reinaron en esos territorios, que las cuentas en ocasiones hablan de 30,000 años del reinado de uno de estos dioses, que ahí sí lo podemos ver como personajes físicos, que no sé si cambiaban de cuerpo, pero la misma esencia se quedaba o se iba transportando entre cuerpos, o se iban y regresaban ya renovados, ¿no? Porque es también algo ilógico pensar que un ser que no sea de este planeta, al sacarlo de su planeta original, va a tener una repercusión en su cuerpo, ¿no? Al ser físico. Entonces, por ahí tú comentabas acerca de la Biblia. Ahí en la Biblia hay pasajes en lo que es el Viejo Testamento, en el Éxodo, en donde el mismo Jehová les enseña al pueblo mediante Moisés. Le dice: mira, ¿sabes qué, Moisés? Ve con el pueblo, le regala una vara de algunos 18 centímetros, y dile a tu pueblo que cuando vayan a defecar, hagan un hoyo hasta donde tope su mano, lo de abajo de su mano con la tierra, y después de que defequen, que lo tapen. Y luego dice: porque Jehová tu Dios está con ustedes en el campamento. Entonces ahí nos está diciendo literalmente que este era un ser físico
y que tenía miedo de una contaminación por medio de las heces de los humanos y que a lo mejor lo podía afectar, y por eso les enseña esto. Entonces ahí hay, o sea, muchas cosas que cuando estamos en una religión nos lo hacen ver como algo divino, pero ya cuando nos salimos y lo vemos desde afuera, nos podemos dar cuenta que eran contactos Físico. con entidades o con seres que provenían de otros lados. Hablaban acerca de las naves. Hay dos tipos de naves que considero. Las que podemos ver que son de metal, que tienen tornillos y tuercas, esas son de aquí. Ya puede ser de razas que viven en el intraterreno, como lo mencionaba Ricardo, que son mucho más antiguas, pero no pertenecientes a este planeta. Están las otras que podemos ver que se pueden desaparecer de la materia. Esas yo considero que son las de los hermanos mayores, que hay información en un libro que se llama OVNI, Gran Alborada Humana, en donde es la historia de una persona que tuvo contacto con una raza de las Pléyades, que en sí las Pléyades vienen a ser, o nosotros venimos a pertenecer a ese cúmulo de estrellas. Nuestro sistema solar pertenece a las Pléyades, y al parecer en ese territorio o en esa parte de las Pléyades existe una raza humana, pero que es mucho más avanzada, tanto espiritual como tecnológicamente. Y entonces ellos cuentan, o en ese libro de ese contacto se dice que las naves que manejan ellos son bioplasmáticas, que es una conjunción de una ciencia que es tanto ciencia, pero ligada al conocimiento espiritual, en donde ellos pueden manejar estas naves que vienen a ser como si fuera un animal, un ser vivo, y que ellos la pueden manejar mediante la mente, y que por eso se puede reconocer que son más avanzados, ¿no? Porque ya tienen el control de la mente. Y esta civilización avanzada de las Pléyades vino a traer un mensaje, tanto profecías como conocimiento, para que nosotros podamos llegar a ese tipo de avance, ¿no? Porque para allá vamos, pero aquí existe una fuerza que es contraria o invasora, que está aquí en el planeta, pero que se escudan en la humanidad que somos nosotros para no ser destruidos. Así es. Y bueno, por último, para ir cerrando, ¿no? Otra pregunta de esas que dan para irse para todos lados. Aunque ya hablamos que esto viene de la prehistoria, a veces los nombres cambian con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando no existía máquinas de vapor, ni eléctricas, ni de gasolina, pues la gente caminaba, después andaba en caballo, después andaba, digamos, en carretas, ¿verdad? O carrozas, y ahora esos son carros, pickups, ¿verdad? Lanchas, aviones, helicópteros, o sea, va evolucionando el concepto. El concepto de los ovnis y de los extraterrestres, como nos dijo Ricardo, a partir de Roswell y todo eso, que por cierto en Roswell la mayoría de la gente dice se estrelló el ovni. Hay una versión que dice que no se estrelló, que lo derribaron, pero esa es otra historia, ¿no? Que está muy interesante porque dices, oye, pues si esos están más avanzados, ¿quién lo tumbó? Pues seguramente los hombres no. Ahí está lo interesante, ¿no? O no solos. Entonces, ¿qué otra cosa le apuntó, le dio y hizo que cayera? Ah, pues qué interesante. Pero en el pasado, en la época medieval, por ahí, había muchos seres que hoy a lo mejor les diríamos extraterrestres y que en aquel tiempo eran demonios, espectros, ¿sí? Apariciones, seres que te atormentaban en la noche,
y que a lo mejor se aparecían en aquel tiempo con aspectos, eh, digamos, parecidos a los humanos, pero con variaciones, ¿no? Así como en la mitología, parte humano, parte animal, y qué casualidad que ahora, ¿no? En los que se dedican a decirnos las tipologías de extraterrestres, pues nos dicen que la mayoría son humanoides, pero hay unos que no son humanoides, ¿no? Que son como pulpos, que son como insectos, pero que la mayoría tienen cabeza, dos brazos, dos piernas, pero algunos son como homínidos, otros son como reptiles, otros son, pues con combinaciones de otros animales, ¿no? Así como en las mitologías, griega, romana, egipcia. Y entonces dices, ¿qué tal si son los mismos seres, ¿no? Que se aparecían en esas veces a atormentar a la gente o a secuestrarla, pero en aquel tiempo pues se les daba otros nombres y en estos tiempos dices, ah, caray, a lo mejor algunos podrían ser extraterrestres. ¿Qué? ¿Cómo ve, Ricardo? Pues sí, sí, claro. De hecho, pues ya ves que hay toda una clasificación ya de los extraterrestres, así de muchos, así como hay de naves, también hay de tipos, ¿no? Tipos de extraterrestres, tipo de figuras, y ya están clasificados, categorizados y ya. Ya por ahí existe un diccionario incluso con esas, con esas clasificaciones muy detalladas, porque en teoría, pues en algún momento los debieron de haber visto, atrapado y estudiado para llegar a tener tanto detalle, ¿no? Y que muchos pues todavía siguen aquí conviviendo y que se supone que tienen negocios con los gobiernos y bueno, hay muchas teorías, algunas muy de conspiración, otras muy de la nueva era, con el Ujú. tema de los pleiadianos, Eh, arturianos y todo eso. Hasta en la cienciología. Ajá. Entonces sí, ahí ya están metidos hasta en la sopa. Sí. Entonces sí es un tema bastante amplio y bueno, no acabaríamos en una simple sesión como las de los viernes, pero finalmente, digo, hay más evidencias todavía, ¿no? Y como les comento, pues el Pentágono o lo que es Estados Unidos, pues siempre como que llevan llevan la batuta ahí en el tema, son los que más conocen, los que más les ha pasado, me imagino que por el territorio tan grande y más que están siempre de este lado, ¿no? Hacia México, ahí en los desiertos. Y bueno, pues ahí el Pentágono también tiene mucha información, tiene muchos videos que muestran objetos voladores, eh, que desafían esa ley de la física. De hecho, les llaman fenómenos, ahora ya les cambiaron el nombre, ya no son ovnis, ahora son los fenómenos aéreos no identificados. Y esto, pues la NASA es la que se supone que lleva el control y el Departamento de Defensa, ¿no? Entonces son los que vigilan y cuidan ese país referente a este tipo de fenómenos. Y también pues se han visto ya en congresos, en audiencias públicas, donde Estados Unidos pues lleva estos testigos militares y expertos a hablar sobre estos encuentros de estos ovnis. Y bueno, ahí pues obviamente se ve que se necesita seguir investigando porque cada vez hay más fenómenos, casi no se, bueno, en últimas fechas ya todo el mundo los ha visto, ¿no? Incluso a mí me ha tocado también ver. Y es más evidente porque hay celulares, ¿no? Hay cámaras, casi todos ya traen el celular listo para grabar lo que aparezca. Entonces tenemos ya muchas evidencias de ese tipo de fenómenos. Entonces, sí, aunque quieran desaparecer o desmentir o cambiar la versión, pues finalmente hay muchos testigos, muchos testimonios sobre esto, ¿no? Entonces también se genera un interés más científico, están los astrónomos, pues ya están considerando seriamente esa posibilidad, o sea, a estas alturas y apenas andan queriendo verlo como algo serio, lo del tema extraterrestre y bueno, pues en el tema de lo que les decía, cada vez se descubren más exoplanetas e incluso por ahí hay un planeta que descubrieron hace poco, bueno, ya hace algo de tiempo, pero que es similar a la Tierra en condiciones, solamente es un poco más grande en su tamaño.
pero tiene todas las características de la Tierra. Entonces, pues bueno, ya en estos tiempos ya se está dando más credibilidad por las evidencias de la gente, no tanto por la evidencia científica. Entonces cada vez se graban más personajes que no saben si son bajo la tierra, en el mar, en los bosques, que ya hemos hablado también de esas figuras, que finalmente no sabemos si incluso son extraterrestres y aquí los abandonaron, ¿no? Aquí los dejaron encargados y aquí andan, protegiéndose de nosotros. Entonces, también, pues bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, pues ya un poquito para concluir con esto, pues finalmente, aunque hay muchas explicaciones, todas de ellas, como les digo, no son tan científicas y otras son más o la mayoría son más especulativas o de la conspiración. Pues bueno, hay muchos documentos que cada vez se filtran, hay muchos más videos que están clasificados y que se filtran también, entonces eso nos da mucha evidencia ya más concluyente, más objetiva, de que en realidad sí hay otras razas, ¿sí? Ya tipificadas, ya explicadas, que tanto extraterrestres como intraterrestres o interdimensionales existen, están aquí. A lo mejor hasta conocemos alguno y no sabemos que es de ese tipo. y finalmente, pues sigue siendo un tema que despierta mucho la curiosidad, ¿no? Sobre todo a nosotros, los humanos, que de repente no entendemos, así como muchos de nosotros, de nuestros antepasados en su momento, no entendían los fenómenos naturales, o incluso los visitantes o los personajes que no eran iguales a ellos, pues en ese mismo entender de lo que conocemos nosotros y que comparamos y que asimilamos, pues también puede ser que estemos coexistiendo ahí y los veamos como algo externo cuando realmente son parte de nosotros, ¿no? Incluso a lo mejor somos nosotros del futuro en algunos casos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas, si estamos compuestos de las mismas partículas, pues somos de lo mismo. Entonces, visitantes o no, pues aquí andamos. Así es. O a lo mejor son los guardianes de la frontera, ¿no? No van a pasar aquí hasta que cumplan con A, B y C. ¿Y tú Sí, qué dices, Julio, para despedir? Primeramente es que los demonios y ángeles relatados en la Biblia, Ujú. las dos categorías no son terrestres, Ajá. ¿verdad? Existen de manera física y existen de manera espiritual, energética. Otra cosa importante, dentro de nuestra misma realidad, aquí mismo, en donde estamos, hay diferentes capas que nosotros no podemos captar, ¿verdad? Pero no porque no las podamos ver, significa que no están aquí. Entonces, puedes tener una inmensidad de seres, energías o como lo quieras ver, tanto positivas como negativas, que pueden estar junto a ti, que en ocasiones se pueden manifestar, pero no las podemos ver. O sea, es como de esas manifestaciones, tanto positivas como negativas, son esporádicas. De repente se hacen ver, se hacen sentir, pero están aquí. De acuerdo a lo que es la religión de las antiguas culturas de México, que todo esto está basado en el estudio o la creación de la Totocayo. Ahí se puede ver, o más bien ahí nos dicen que cuando estamos despiertos, simplemente tenemos alrededor de un 4% de la visión de las cosas que están aquí. Y cuando dormimos, tenemos el 96% restante de esa percepción. Es por eso que a veces tenemos sueños que dices, oye, es que yo me siento como que me pasó esto y que hice esto, que son sueños vívidos, es porque en realidad estás captando energías o realidades
que cuando estás despierto no puedes ver. Y, o sea, hay otra cosa que también platicaron acerca de lo que fue a Roswell, que cómo ahí se cayó la nave, que si la tumbaron o se cayó por sí misma. Todo esto, de acuerdo a una investigación que también yo he hecho ya desde hace mucho tiempo, que a lo mejor nunca he compartido, es que yo considero que en la parte que se conoce como la zona del silencio, ahí en México, que está entre Durango y Chihuahua, o Coahuila, si no me equivoco, en esa parte, por lo regular ahí se encuentra lo que yo considero que es un cerrojo de la misma tierra en donde cualquier objeto que pase a una cierta distancia y que pase por encima de esa parte, automáticamente es atraído hacia la tierra. Entonces, por eso ahí hay muchos fenómenos de tanto de piedras que caen del cielo, meteoritos pequeños, y todo esto en base al estudio que puede hacer en algún tiempo, se considera que ahí debajo de esa parte del norte de México se encuentra el fragmento del meteorito que se considera que fue el causante de crear la península, o más bien el Golfo de México, ¿verdad? No Golfo de América, el Golfo de México, pero que por alguna razón la pieza más grande cayó en esa parte que en un tiempo antiguo también era parte del mar, también estaba cubierto por agua. Y de acuerdo a lo que yo puedo encontrar, esa es la razón de que existe ese cerrojo de la misma tierra en esa parte, porque esta piedra en su mayoría, que es este fragmento, en su mayoría es metálico, y dado a la fricción y a la forma que tiene geológica, es que se volvió como un gran imán y que está ahí por debajo. Y esa es la razón que hubo ese caso de Roswell, que también en el 1897, en una parte conocida, un pequeño poblado que se conoce como Aurora, Texas, muy cerca de San Antonio. Esto fue el 17 de abril de 1897. También hubo otra caída de uno de estos platillos voladores, y que supuestamente la historia nos dice que el piloto, que era un solo ser que venía piloteando esta nave que cayó ahí, murió al impactarse con la tierra, y que este ser está enterrado en uno de los panteones antiguos de esta localidad de Aurora, Texas. Entonces ahí habría que ir a hurtar la tumba, ¿no? Para ver si en realidad es un marciano o un alienígena, un extraterrestre, o qué fue en realidad. Sí, ¿no? Y luego como fue antes del siglo XX, a lo mejor ni lápida tiene, ¿no? A lo mejor nomás hicieron un hoyo y ahí va. Pues dice que los vecinos ahí del lugar que pudieron ser testigos del incidente, le tomaron como cariño, o sea que lo vieron como algo desastroso, ¿no? Y que decidieron darle una sepultura así como Dios manda, ¿no? Dijéramos allá en México. Entonces es interesante, ¿no? Que a lo mejor, y no está muy lejos de donde yo vivo, a lo mejor un día ir a visitar por ahí esos cementerios antiguos, a ver si encontramos la tumba del marciano. Sí, muy bien. Bueno, pues estaría buenísimo. Antes de retirarnos por ahí, entró y creo que salió Lili Montes. Dice que nomás entró, pero que mañana nos escucha.
y que pronto nos vemos por allá en el canal de Círculos de la Real Interpretación. Ah, eso sí, para los compañeros que nos escuchan, ¿no? Y que nos ven en los Círculos de la Real Interpretación, aunque tenemos mucha comunicación, como ustedes saben, pues parece ser que pronto vamos a estar prácticamente en vivo, ¿no? Como estamos ahorita los tres, pero por lo menos con unos 5, 6 o quién sabe cuántos más colaborando por allá, ¿verdad, Julio? Sí, ya está la invitación que les hicimos de parte de nuestro canal. Y sí, para que nos vayan a platicar un poco ahí, ya que pues ya son ahí conocidos ahí entre las personas del grupo, que Lili comparte pues la mayoría de los videos que hacemos aquí. Y pues para que vayamos a platicar allá ahora, allá en la casa. Sí, en cuanto tengamos la fecha exacta, les decimos por aquí el viernes o el sábado para que decirles en tal fecha vamos a estar en el canal de los Círculos de la Real Interpretación para que también por ahí vayan y vean que se pone más bueno con más personas, ¿no? Así es, o sea, estos temas son para platicar, ¿no? Para, para que cada quien ponga ahí su granito de arena, porque todos tenemos diferentes perspectivas de las cosas, ¿no? Entonces ya cuando se juntan ya tres diferentes formas de ver algo, pues ya se pone interesante, ¿no? Porque habrá algunos que les gusta lo que dice uno, lo que dice el otro. Entonces ahí se pone interesante, entretenido, y aquí todos aprendemos, ¿no? Porque mucho de lo que hablaron, pues a lo mejor yo no conocía, y a lo mejor ustedes no conocían lo que yo pienso, ¿no? Entonces ahí nos vamos complementando y vamos haciendo esto más didáctico y para poderlo ver de muchas formas, que diferentes personalidades o puntos de vista se puedan identificar, ¿no? con estos temas. Así es. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí conectados y los que nos van a ver después. Sí, gracias a Nancy Bracho por ahí. Buenas noches, Lili Montes, todos. Y esperemos que les haya gustado este tema. El tema de ovnis, como vieron, y de extraterrestres, híjole, es como hablar de fantasmas, ¿no? Te da para muchos días, pero quisimos tratarlo porque pues, es el día de como dicen, Julio, de que muchos planetas están. Ahora sí váyanse a ver los planetas con el telescopio, con los gemelos. Y pues es de los temas que también gustan, ¿no? Los ovnis. Entonces hace rato que no lo tocábamos y dijimos, bueno, pues es momento. Si les gustó, pues díganos y con gusto lo volvemos a tocar con otros ejemplos en otro momento. ¿Ah? Hasta luego.